Vamos a empezar con nuestra tercera clase, el curso de CIPECAD. Vamos a colocar ahora nuestras columnas, ¿no? El día de ayer habíamos visto algunas opciones para configurar plantillas, para editarlas, para importarlas, ¿no? Y una vez que ya tenemos nuestras plantillas, donde ya vamos a poder visualizar de mejor manera la ubicación de nuestros elementos, ¿no? Vamos a introducir nuestros elementos de soporte, nuestros elementos verticales, ¿no? Que vendrían a ser nuestras columnas. Vamos a empezar desde la pestaña de entrada de pilares, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, están en la pestaña de entrada de vigas, no van a poder colocar las columnas, ¿no? Entonces, vamos a volver a la pestaña de entrada de pilares. Y acá habíamos enlazado la plantilla de cimentación con la vista de entrada de pilares, ¿no? Entonces, acá ya tenemos ubicadas nuestras columnas que vamos a ir colocando, ¿no? El día de ayer habíamos obtenido dimensiones de columnas de 30 por 30, ¿no? Si no me equivoco. A ver, vamos a abrir la planilla. A ver, parece que está tardando un poquito. Ya, no. Bueno, acá parece que hay un problema. Ya. Vamos a colocar las columnas 30 por 30, ¿sí? Los que puedan fijarse cuánto nos había salido. Ah, no, 35 por 35. Ya, ok. Vamos a colocar nuestras columnas de 35 por 35 en la ubicación de la plantilla, ¿sí? Para eso, para trabajar con las referencias de la plantilla, tenemos que activar estas referencias, ¿no? Acá en la parte superior, debajo de introducción, tenemos esta opción que dice capturas a plantillas. Entonces vamos a seleccionar esta opción y acá, por el momento están todas desactivadas, ¿no? Para que se activen tenemos que activar esta opción de activar capturas y solamente vamos a dejar la opción de punto medio, ¿sí? Acá, esta opción, las demás las vamos a desactivar y le vamos a indicar aceptar. Entonces, ya vamos a poder colocar nuestras columnas de forma más fácil, ¿no? Encima de nuestra plantilla. Para colocar nuestras columnas tenemos que ir acá a la opción de introducción, pilares, pantallas y arranques. O podemos buscar el acceso rápido o el acceso directo que tenemos acá en la barra de herramientas de nuevo pilar, ¿no? Entonces vamos a indicarle acá pilares y pantallas, ¿sí? Y tenemos 3 opciones de elementos a colocar. Podemos colocar un nuevo pilar, ¿no? O una columna, una nueva pantalla, ¿no? Y un nuevo arranque. Los elementos del pilar, ¿no? Son los que son elementos de soporte que están sometidos principalmente a esfuerzos de compresión, ¿no? Estos elementos de pantalla, de igual manera, también son soportes verticales, pero en este caso le podemos asignar una sección cualquiera, ¿no? Resisten acciones verticales y acciones laterales, ¿no? Por lo general están pensados estos tipos de elementos para las cajas de ascensores, ¿no? Que también podemos colocar. La colocación de pantallas no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a ver cuando estemos colocando nuestros muros, ¿sí? Y así podamos ver algunas diferencias entre las pantallas y los muros, ¿no? Que a simple vista parecieran que es lo mismo, ¿sí? Y bueno, tenemos la opción de nuevo arranque, ¿no? Esta opción les va a permitir colocar, son una especie de apoyos, ¿sí? Apoyos virtuales, se podría decir, similares a las columnas,
pero con la diferencia que la altura de las columnas es de 0, ¿sí? Es decir, podemos generar una sección de arranque, ¿no? Y a esta sección van a llegar esfuerzos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los esfuerzos de una escalera, ¿no? Y sin la necesidad de introducir una superestructura, el programa puede dimensionar elementos de cimentación, ¿sí? En estos elementos de arranque, ¿no? Entonces, lo vamos a ver, esto más cuando estemos colocando escaleras, ¿no? Que por lo general es muy útil esta herramienta para colocar escaleras que no necesariamente nazcan de una viga, ¿no? O de una losa. Ya, vamos a continuar, ¿sí? Con la introducción del nuevo pilar. Acá tenemos la primera opción. Y esta es la ventana de creación de pilares, ¿no? De edición de pilares. Inicialmente hay que indicarle, ¿no? Desde qué nivel nace y hasta qué nivel va a llegar nuestra columna, ¿no? Entonces tenemos la opción de escoger el grupo inicial, en este caso está cimentación, vamos a colocar que todas las columnas nazcan de cimentación, ¿no? Se puede dar el caso que puedan colocar, por ejemplo, columnas o pilares apeados, ¿no? Es decir, que no necesariamente nazcan de una cimentación, sino que pueden nacer, por ejemplo, de una losa, ¿no? Digamos acá tenemos nuestras columnas, ¿no? Supongamos que esta es la cimentación, ¿no? Y acá tenemos nuestras vigas, nuestras losas, ¿no? Y puede nacer uno, por ejemplo, desde la losa, y no necesariamente de un elemento de fundación. Entonces, pueden colocar, ¿no? Acá le podemos cambiar el grupo inicial. Y el grupo final lo podemos definir también, en este caso, hasta la cubierta, ¿sí? Vamos a introducir ahora, bueno, la referencia, esta es el nombre de la columna que va a aparecer en sus planos. Y acá en la parte de ángulo, nosotros le podemos indicar al programa que rote la sección transversal, ¿no? Por defecto, la columna que se va a colocar, si le diéramos en aceptar, va a ser una columna rectangular, ¿no? O una columna cuadrada. Entonces, esta columna se va a ubicar de esta manera, ¿sí? El eje X de la columna va a ser paralelo al eje X de... Jorge, como les indicaba, ¿no? Este dibujito que estamos haciendo es para explicar qué es un pilar apeado, ¿no? Un pilar apeado es un pilar que no necesariamente nace de un elemento de cimentación como estos, ¿no? Entonces podemos definir un nivel base o un nivel de inicio de columna diferente al nivel de cimentación, ¿no? Eso es lo que estábamos explicando acá. Como les indicaba, en cuanto a la rotación de la sección transversal, ¿no? Tenemos acá nuestros ejes X, ¿no? y el eje Y. Si la colocamos con un ángulo 0, se va a colocar el eje X de la sección paralelo al eje X del origen de coordenadas especificado, ¿no? Pero podemos rotar esta sección transversal, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, respecto de los ejes ortogonales, ¿no? Un giro, ¿no? Un giro. Sí, y este ángulo alfa lo podemos indicar acá en esta parte de ángulo, ¿no? Los ángulos que están en dirección horaria, el programa los reconoce como ángulos positivos, ¿sí? Y si quieren rotarlos en una dirección antihoraria, tenemos que colocar el ángulo negativo, ¿no? Por el momento lo vamos a colocar sin la rotación, ¿sí? Y le vamos a indicar 0. De igual manera tenemos acá en la parte central las opciones para definir la vinculación exterior de la columna, ¿no? Si ustedes se acercan, por ejemplo, acá con el mouse, a la primera opción que dice sin vinculación exterior,
Acá les indica que si la columna va a arrancar de una viga de cimentación, de una viga, por ejemplo, de una losa, de un muro o de una losa de cimentación, ¿ah? Seleccionan esta opción de sin vinculación exterior. ¿Ah? Mientras que si vamos a considerar elementos, por ejemplo, que nazcan de elementos de cimentación aislados, es decir, como zapatas o cabezales encepados, tenemos que escoger esta segunda opción, ¿sí? Vamos a colocar como elementos de cimentación inicialmente zapatas. Entonces vamos a indicarle con vinculación exterior. Ya, a ver, creo que hay algunas consultas. Para la inclinación, columnas inclinadas. No, columnas inclinadas en esta versión de CIPICAD no podemos colocar, ¿sí? A ver, hay otra consulta. ¿Cómo entra esa ventana? Podemos entrar a esta ventana, ¿sí? Acá podemos cerrar. Cerrar. Acá en la parte de introducción, pilares, pantallas y arranques, ¿sí? Y la opción de nuevo pilar, para que estemos en la ventana de creación de pilares. Diego, si se quiere variar la sección de los pisos finales. Sí, ya vamos a llegar a la parte de la sección de un momentito, sí, pero es más que todo en esta parte donde podemos cambiar la sección de los elementos, ¿no? De las columnas. Acá vamos a borrar todos los dibujos. Vamos a indicarle con vinculación exterior, ¿sí? Porque van a nacer de una zapata. Acá en la parte de desnivel de apoyo, nosotros le podemos indicar, en el caso, por ejemplo, cuando se utiliza esta opción. Cuando ustedes puedan, o bueno, cuando el proyecto esté fundado sobre una topografía irregular, ¿no? Por ejemplo, les voy a hacer un esquema acá al costado. Y, a ver, vamos a dibujar, por ejemplo, este perfil de terreno, ¿sí? Supongamos que vamos a colocar columnas acá, ¿no? Es un ejemplo. Y habíamos definido, bueno, en la ventana de datos, perdón, en la creación de plantas, nuestro nivel de fundación, ¿no? Ese nivel lo voy a marcar con otro color. ¿Sí? Supongamos que este nivel es de menos 2 metros. Acá, ¿no? Que es el que hemos colocado en las plantas. Si, por ejemplo, queremos, acá vamos a dibujar nuestro elemento de cimentación, ¿no? Que como les había indicado, siempre se dibuja desde el nivel para abajo, ¿no? Entonces, acá tendríamos que colocar otro elemento de cimentación y acá también. Ahora bien, ¿cómo le vamos a indicar al programa que tenemos estos desniveles? ¿No? ¿Cómo? Si le colocamos 0, el programa está reconociendo que todos los elementos de pilares van a nacer desde el nivel de fundación que le hemos asignado. Para indicarle estos desniveles, tenemos que indicarle, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el desnivel de apoyo, puede ser un valor negativo o puede ser un valor positivo. ¿De qué va a depender esta elección? De que desde el nivel de cimentación para abajo va a ser un valor negativo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que este desnivel es de menos 1 metro, ¿no? Desde acá hasta acá, menos 1 metro. Y supongamos que el valor superior es 1 metro también, ¿sí? Acá. Respecto del nivel de cimentación, ¿no? Entonces, este valor va a ser más 1 metro bueno, 1 metro diré, y este valor va a ser menos 1 metro, ¿no? Cuando le indiquemos estos valores acá, vamos a poder ver en la vista 3D que los pilares tienen sus desniveles correspondientes, ¿sí? Para este ejemplo vamos a colocar que los pilares
nazcan todos desde cimentación, ¿sí? Sin un desnivel de apoyo. En la opción de canto de apoyo, es una opción, bueno, que en anteriores versiones de CIPECAD no calculaba elementos de cimentación, ¿sí? Es decir, esta era la columna, por ejemplo, este es el elemento de cimentación. Como ustedes saben, CIPECAD calcula o saca cómputos, ¿no?, de cantidades de acero, por ejemplo. Antes, como no calculaba estos elementos de cimentación, le teníamos que asignar acá en canto de apoyo una altura, ¿sí? Esta altura es la altura de la cimentación. ¿Esto para qué? Para que pueda considerar la longitud, ¿sí?, de los armados en el arranque, ¿sí? Estas longitudes, por ejemplo, este estribado, acá, ¿no? Entonces, CIPECAD adicionaba este cómputo extra al cómputo total, ¿no?, aunque no dimensionaba el elemento de cimentación, ¿no? Entonces, más que todo era para esta función, ¿no?, la opción de canto de apoyo. Como ahora ya se puede calcular los elementos de cimentación, entonces no es necesario que llenen esta casilla, ¿no? Ya. Vamos a ver ahora la parte de los coeficientes de pandeo, ¿no? Los coeficientes de empotramiento, el coeficiente de rigidez axial, las configuraciones de recubrimiento y las configuraciones que se pueden realizar en cuanto a la resistencia de hormigón. Acá tenemos esta opción de coeficiente de pandeo, ¿sí? Nosotros, en la ventana de datos generales habíamos definido unos multiplicadores de los coeficientes de pandeo, ¿no?, que eran denominados acá Bx y By, ¿no?, en ambas direcciones, ¿no? Y lo habíamos dejado con el valor de 1, ¿no?, de 1 en la ventana de datos generales. En esta ventana de edición de coeficientes de pandeo, nosotros le podemos indicar los coeficientes para cada tramo de la columna, ¿sí? Acá estamos viendo por plantas, ¿no?, y estamos viendo el pandeo en ambas direcciones, ¿no?, en el eje X y en el eje Y, ¿no? Por defecto, si ustedes se fijan, el programa está colocando un valor de 1, ¿sí? Este valor, CIPECAD con este valor de 1 está, se podría decir, priorizando la seguridad, considerando el caso más desfavorable, ¿sí? Estos coeficientes de pandeo, estos valores están en función del grado de unión que se tenga en cada nudo, ¿sí?, de las columnas. Es decir, nosotros en función a la materialización que le vamos a dar en obra, ¿no?, en cada uno de los nudos, podemos cambiar este valor, ¿no? Muchas veces, ¿no?, algunos usuarios obvian esta parte y lo dejan con 1, ¿no?, con 1 y calculan, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, cortito. Me van a ayudar, por favor, con los cálculos. Vamos a hacer un ejercicio para que ustedes vean cuál es la importancia de considerar el cambio del coeficiente de pandeo o dejarlo con 1. Para eso vamos a borrar todos los dibujos, ¿sí? Y yo les voy a dar unos cuantos datos y vamos a ir calculando, ¿sí? Este coeficiente de pandeo tiene que ver, como les indicaba, con la longitud de pandeo del elemento, ¿no? Y nosotros, en función a la longitud del pandeo, ¿no?, los distintos métodos de diseño de columnas clasifican a las columnas, ¿no?, en función a a una rigidez, ¿no?, a una esbeltez geométrica, ¿no? Por ejemplo, utilizamos, ¿no?, este coeficiente multiplica a la longitud real, ¿no? Entonces, sabemos que la longitud de pandeo es este coeficiente, le coloquemos beta, ¿sí?, por la longitud real del elemento, ¿no? Para clasificar a la columna,
utilizamos el valor de la esbeltez, ¿no? De la esbeltez simétrica. Entonces, esta expresión sabemos que es la longitud de pandeo, ¿no? Sobre el radio de giro de la sección, ¿no? Y el radio de giro, a su vez, es la raíz cuadrada, ¿no? De la inercia de la sección sobre el área de la sección, ¿no? Entonces, acá vamos a asumirnos una sección, ¿sí? Vamos a asumirnos una longitud, vamos a calcular el valor de la esbeltez, ¿sí? Para dos casos. El primer caso, vamos a dejar o vamos a mantener este valor de 1, ¿sí? Y para otro caso, vamos a cambiar este valor. Para eso, ¿sí? Para refrescar un poco la memoria en cuanto a los valores que usualmente se utilizan, ¿no? Para los coeficientes de pandeo, les voy a mostrar una imagen, ¿sí? A ver, vamos a buscar, creo que era esta. No, a ver. Ya, ok. Pueden ver la imagen, ¿no? Ya, ok. Como les indicaba, el programa coloca por defecto el valor del coeficiente de pandeo en X y en Y de 1, ¿no? 1 viene a ser, acá estamos en este caso, es como si considerara al elemento o a la columna biarticulada, ¿no? Biarticulada. Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Que cuando, a ver, vamos a idealizar acá nuestra columna, ¿sí? Estos son los niveles. Y este es el último nivel, ¿sí? Acá vamos a borrar esta parte. Ya. El programa está considerando que esta columna es biarticulada a ambos lados, ¿no? Que este tramo también es biarticulado y este tramo también, ¿no? Con esto que está queriendo indicarnos, ¿no? Que es como si no tuviera mucha rigidez acá, ¿sí? En los extremos de la columna, ¿no? Pero nosotros sabemos que cuando ya en la cabeza y en el pie de la columna concurren vigas, ¿no? Concurren vigas en ambas direcciones muchas veces, entonces de alguna forma le estamos aumentando la rigidez de este nudo, ¿no? Y de este nudo también. Entonces no sería, se podría decir, lo más cercano a la realidad considerar que este valor sea de 1, ¿no? Entonces lo podemos idealizar, ¿sí? Que este tramo, por ejemplo, este tramo intermedio, acá le voy a dibujar al costado, sea una columna bien potrada, ¿sí? Entonces, para este caso, ¿no? Para este caso de columna, correspondería este valor, ¿sí? Este valor de 0,50 para el coeficiente de pandeo, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el último tramo, ¿no? Acá tenemos el último tramo y no hay continuidad, ¿sí? De la columna. Por ende, le podríamos indicar que este nudo de la parte superior, ¿no? Este nudo es un poco menos rígido que este otro inferior, ¿no? Que este tramo inferior e intermedio. Entonces, este tramo lo podemos idealizar, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Acá abajo, con su empotramiento, y acá arriba, ¿no? Con su apoyo fijo, ¿no? Y este caso corresponde a un valor teórico, o bueno, a un valor teórico del coeficiente de pandeo de 0,7, ¿no? Entonces, el programa está colocando 1, 1, 1 a todo, ¿no?
Y vamos a hacer la prueba ahora, un ejemplo, ¿no? Manteniendo este valor de 1 y cambiando el valor, por ejemplo, a 0,70, ¿sí? Tampoco tan alejado de 1. Para eso, los datos con los que vamos a trabajar van a ser los siguientes. A ver, vamos a considerar una sección, por ejemplo, una sección cuadrada, ¿sí? De una columna cuadrada. Por tanto, A es igual a B y le vamos a indicar, por ejemplo, 35 centímetros. ¿Sí? 35 centímetros. Con estos datos ya podemos obtener A, podemos obtener la inercia, ¿no? Podemos obtener el radio de giro y la longitud que vamos a asumir, ¿sí? Supongamos, le coloquemos 5 metros, ¿sí? 5 metros de columna. Y vamos a hacer dos cálculos, ¿sí? Considerando que el coeficiente de pandeo sea de 1 y considerando que el coeficiente de pandeo sea de 0,70, ¿sí? Entonces vamos a ir calculando, me van a ayudar por favor, acá. Le vamos a indicar, vamos a calcular primeramente el radio de giro, ¿sí? El radio de giro sabemos que es la inercia, ¿no? Que vendría a ser la raíz, ¿no? Y la inercia vendría a ser, ¿no? Como es una columna cuadrada, entonces va a ser base por altura sobre 12, ¿no? Como los lados son iguales, va a ser 35, ¿no? Acá, uy, ¿dónde está? Acá, ¿sí? 35 a la cuarta sobre 12, ¿sí? Sobre acá, sobre 12, y todo sobre el área, ¿no? Que vendría a ser 35 al cuadrado, ¿no? Entonces me indican, por favor, cuánto le sale este valor. Ya, 10.10, 10.36, ya, muchas gracias. Vamos a colocar ese valor, ¿sí? El radio de giro nos ha salido 10.103, ¿no? Que en este caso, bueno, serían centímetros. Ya. Vamos a calcular ahora, bueno, vamos a determinar esta esbeltez, ¿sí? Esta esbeltez. Entonces vamos a reemplazar, acá lo voy a hacer acá al costadito, ¿sí? Vamos a indicarle o sin a ver, vamos a anotarnos todo, ¿sí? O lo voy a borrar todo. Y nos vamos a acordar de este valor, ¿sí? De 10.103, ¿no? Y vamos a borrar todos los dibujos. Acá le vamos a indicar, ¿sí? Este con el valor de 0,70 y este con el valor de 1. Sería la longitud, ¿no? De pandeo, que en realidad sería, acá vamos a borrar, perdón, los 5 metros que nos hemos asumido por el coeficiente 1 sobre el radio de giro, que, perdón, aquí por 100 sería, ¿no? Por 100, considerando en centímetros, sobre los 10,10, ¿no? 10,10, ¿sí? Van a calcular este valor. Y este otro, perdón, acá es 0,70, ¿no? Acá lo borremos. Acá es 0,70. Y acá abajo son los 5 metros por 100, ¿no? Y por 1, ¿no? Porque nuestro factor o nuestro coeficiente de pandeo es 1, ¿no? Y abajo es el radio de giro, ¿no? 10,103, ¿no? ¿Me pueden indicar cuánto les salen estos dos valores? $34, bueno, ya, ok.
acá le coloquemos 34,64 más exacto y 49,48. Ya, ok. Ahora, vamos a ver que estamos obteniendo, ¿sí?, dos valores muy diferentes, ¿no?, de esta esbeltez. Ahora bien, ¿esto es donde va a influir en nuestro diseño de columna? ¿Sí? Si nosotros clasificamos a esta primera columna, a la que le hemos modificado el coeficiente de pandeo, se van a fijar que en los distintos códigos hay algunas recomendaciones, ¿no?, algunas recomendaciones de límites, ¿no?, para clasificar la columna. Si no me equivoco, en la ACI 318, el valor límite es de 40. ¿No? Si este valor es menor a 40, esta columna es columna corta, ¿no? Se clasifica como columna corta. Pero en este caso, en el segundo valor es mayor que 40, ¿no? Entonces es una columna larga, ¿no? Es con esta clasificación o con estas consideraciones que el programa va a calcular o va a diseñar nuestra columna, ¿no? Para el caso de la columna corta, ¿sí?, va a despreciar los efectos de segundo orden. Se podría decir que va a obtener menos solicitaciones, el procedimiento de cálculo es otro, y el área de armado que van a obtener es mucho menor a la que van a obtener con una columna larga, ¿sí? Ustedes pueden hacer la prueba de modelar y a propósito dejar estos valores, una de 1 y una de 0,7, y van a ver que tienen diferencias en las secciones, en los armados, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien lo estamos dejando con 1, estamos yendo más del lado de la seguridad, también estamos realizando un sobredimensionado de nuestros elementos, ¿no? Entonces, se podría decir, encareciendo la obra o el proyecto, ¿no? Entonces, esta configuración de coeficientes de pandeo es muy importante que la realicen, que la analicen, que consideren los valores que más se asemejen a la materialización de la unión, ¿no?, de los pilares con los demás elementos. En este caso, bueno, con las vigas, con las losas, ¿no? Entonces, más que todo, quería que veamos este ejercicio para que puedan ver que 1, ¿no?, y 0,7 relativamente se parecen los valores, ¿no? Pero vean cuánto es la influencia, ¿no? Se obtienen valores bastante diferentes. ¿Les ha quedado claro esta parte de los coeficientes de pandeo? Ya, ok. Vamos a borrar todos los dibujos, ¿sí? Acá los vamos a borrar. Y acá, por ejemplo, estos son valores teóricos, ¿no? Y acá están, en ciertas bibliografías hay recomendaciones de valores recomendados de proyecto para condiciones reales, ¿no? Entonces podríamos considerar tal vez no de 0,5, 0,65, ¿no?, el de 0,70, 0,80, ¿no?, dependiendo de la rigidez, ¿no?, en los distintos nudos. Siempre se multiplica por 100, Sergio. ¿A qué te refieres? Disculpa, acá, cuando estábamos configurando, o bueno, calculando la esbeltez. Porque si es de este 100 que indicas, eran 5 metros, ¿no? 5 por 100 para convertirlo en centímetros, ¿no? Porque teníamos nuestro radio de giro en centímetros, ¿no? Entonces, por eso.
Ya, ok. Vamos a cerrar esta imagen. Vamos a volver acá al programa. Y acá vamos a cambiar los coeficientes. ¿Sí? Le vamos a colocar en la última planta, como no hay continuidad, 0,80. ¿Sí? Estos valores recomendados. Acá 0,80 y 0,65 acá, ¿no? Donde consideren que puede ser un tramo bien potrado, ¿no? Acá le vamos a colocar 0,80. Acá también 0,80. Acá 0,65. Y acá 0,80. ¿Sí? 0,80, 0,80 y le indicamos aceptar. Ya. Vamos a ver ahora los coeficientes de empotramiento. ¿Sí? Tenemos acá abajo la opción donde también tenemos para configurar por niveles, ¿sí? En la cabeza y en el pie de las columnas, ¿no? Vamos a tomar en cuenta acá en la parte, bueno, ¿a qué se refiere este coeficiente de empotramiento? ¿No? Se refiere a la rigidez, ¿sí? De la unión horizontal entre la cabeza o pie de una columna con los elementos, por ejemplo, de viga o de losa, ¿sí? Es decir, es el grado de empotramiento que tiene esta columna en sus extremos, ¿no? Donde nosotros sabemos, ¿no? Que un coeficiente de empotramiento de 1 es para considerando 100% rígido, ¿no? 100% empotrado o un tramo continuo, ¿no? Mientras que un coeficiente de empotramiento de 0, ¿no? Es cuando consideramos, por ejemplo, extremos articulados. Es decir, no hay mucha rigidez, ¿no? ¿No? Entonces, acá, bueno, está con 1, ¿no? Y acá tenemos en la parte inferior una opción que dice que en la última planta, en la cabeza, es decir, aquí, en este punto, está considerando un coeficiente de empotramiento en X y en Y de 0,30, ¿sí? 1 por 0,30. ¿Esto por qué? Porque el programa ya está tomando en cuenta que al ser el último tramo, ¿no? No hay continuidad de armados, no hay continuidad de la columna, entonces no podríamos decir que es 100% rígido este nudo, ¿no? Entonces ya automáticamente lo está considerando, ¿sí? Entonces vamos a dejar estos valores tal cual están. Si quisieran modificar, por ejemplo, la rigidez, ¿no? Digamos, que no sea 0,30, ¿no? Que no sea 0,30, lo podemos configurar en el botón por posición de columnas, ¿sí? Que ya lo vamos a ver de un momento. Pero lo podemos configurar, pero estos valores están por defecto, ¿sí? Acá, por ejemplo, este 1, ¿no? Este 1 es este 1 que están viendo acá, ¿sí? Entonces, no se van a confundir si, por ejemplo, quieren cambiarle acá a 0,30, ¿no? Si le quieren cambiar a 0,30, el programa va a multiplicar 0,30 por 0,30, ¿sí? Entonces, no hay que confundirse en esta parte. Acá le vamos a dejar, ¿sí? Con 1, 1. Y le indicamos aceptar. Repita los valores. Carlos, ¿cuáles valores? Estos del coeficiente de pandeo. Acá podemos entrar nuevamente y podemos ver, ¿no? En cubierta 0,80, los tramos intermedios 0,65 y en planta baja 0,80, ¿sí? De la misma manera en el plano, en el eje Y, diré.
Ya. Ahora bien, acá una última aclaración, por ejemplo, en los coeficientes de empotramiento, ¿sí? ¿Dónde podríamos cambiar este valor? ¿No? Cuando, por ejemplo, tenemos, acá, digamos, tenemos una columna apiada, ¿no? Es decir, no nace de un elemento de cimentación, están haciendo, por ejemplo, de una viga, de una losa, ¿no? Acá, por ejemplo, en la base o en el pie de la columna, esta unión no es totalmente rígida, no es totalmente empotrada, ¿no? Incluso se van a fijar, bueno, cuando estemos en la ventana de edición, el programa ya nos recomienda que para estos casos, para valores, para estos tipos de elementos, coloquemos valores de empotramiento entre 0,1, ¿no? 0,2, para indicarle al programa que esta unión no es totalmente rígida, ¿no? Entonces, acá se podría decir disminuir la transmisión de esfuerzos, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esta ventana acá en aceptar y vamos a ir a esta opción de coeficiente de rigidez axial, ¿no? Acá vamos a ver este coeficiente que está con un valor por defecto de 2, ¿no? No lo pueden cambiar desde esta parte, ¿no? Está bloqueado. Lo vamos a poder cambiar desde el botón por posición de columnas, ¿sí? Que ya también lo vamos a ver más allá. Acá en esta ventana le podemos indicar que este coeficiente sea el de los datos generales de la obra, ¿no? O características de pilar diferentes al de los datos generales, ¿sí? Coeficiente de rigidez, ¿dónde está? Acá, sí, a ver, voy a cerrar esta ventana. Acá tenemos coeficiente de rigidez axial, ¿sí? Acá al costadito tenemos este botón. Y como les indicaba, ¿no? Es un valor que por defecto está colocando de 2, ¿sí? Y acá tenemos la explicación de por qué lo está colocando de 2, ¿no? Este valor, ¿sí? Básicamente, bueno, resumidamente, los elementos de columna, ¿no? Son elementos que están sometidos principalmente a compresión, ¿no? A esfuerzos de compresión. Ahora bien, estos esfuerzos de compresión, el programa va a considerar que se produce un acortamiento, ¿no? Frente a estos esfuerzos axiales. Entonces, acá le explica que para el caso de, ¿dónde está? Soportes intermedios, ¿no? Soportes intermedios, este acortamiento produce una reducción de los momentos negativos que llegan a la columna, ¿sí? Entonces, para que no se produzca esta reducción, ¿sí? El programa le está indicando un valor de 2 a la rigidez, ¿sí? Para que se podría decir minore esos efectos de acortamiento y no se produzca esta reducción de momentos negativos, ¿sí? Que llegan a las cabezas de las columnas. Entonces, es por esta razón que está colocando este valor, ¿no? Al incrementar este coeficiente de rigidez en 2, es como si estuviéramos aumentando el doble, ¿no? Y no consideraríamos este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, como les indicaba, lo podemos cambiar, ¿no? Que no sea de 2. Pero, bueno, si ustedes leen la memoria de cálculo, ¿no? Acá les indica, ¿no? Las recomendaciones de estos valores. Ya, vamos a indicarle acá en aceptar, ¿sí? Y vamos a ir a la opción de recubrimiento, ¿sí? Acá en recubrimiento vamos a ver que podemos configurar, bueno, podemos indicar que el recubrimiento que se tome en cuenta sea el de los datos generales de la obra, ¿no? Que esto también se configura en el botón por posición, ¿no? En el botón por posición de acero. Y acá, sí, le podemos indicar la segunda opción, que considere recubrimientos diferentes para pilares específicos, ¿no? Esto o esta situación, ¿cuándo lo podríamos considerar? Sí, por ejemplo, les voy a hacer acá un
un esquema. A ver, creo que no tenemos espacio. Acá, sí. Vamos a dibujar unas columnas de esta forma, ¿sí? Más o menos así. Ya. Estas dos columnas que les estoy marcando con rojo, ¿sí? Están expuestas a la intemperie, ¿no? Mientras que estas otras tres azules, ¿no? O estas verdes, a ver, le cambiamos acá, no están expuestas a la intemperie, ¿no? Entonces, acá le podemos indicar un recubrimiento menor, ¿no? Un recubrimiento R menor, que el recubrimiento de las columnas exteriores, ¿no? Por ejemplo, si quisieran afinar de forma minuciosa su modelo, ¿no? Ahora bien, ¿de qué va a depender la consideración de colocar recubrimientos diferentes? ¿Sí? Inicialmente, bueno, del nivel de exposición, ¿no? Segundo, del control que se vaya a realizar en la obra, ¿sí? Es decir, si ustedes están seguros que se va a realizar un buen control, ¿no? en la ejecución del proyecto, pueden modificar estos valores, ¿sí? Pero si no están seguros que se va a realizar un buen control, ¿no? Yo les aconsejaría que no cambien estos valores porque, bueno, no se va a construir así tal cual como lo están colocando, ¿no? Por lo general, digamos, a veces se lo deja al maestro albañil, ¿no? Y uno ni siquiera va y controla, entonces pasa, ¿no? Pasa, entonces tendríamos que considerar esa parte, ¿no? Si vamos a cambiar estos recubrimientos. Así que, bueno, para este caso lo vamos a dejar con el mismo valor. En este recubrimiento de 4 centímetros no lo podemos calcular acá, cambiar en esta parte, ¿sí? Lo vamos a cambiar en el botón por posición. Pero este recubrimiento, si ustedes se fijan en la gráfica, es el recubrimiento geométrico, no es el recubrimiento mecánico, ¿no? Acá claramente podemos ver que es la distancia entre la cara externa, ¿no? Hasta la cara externa de la armadura, ¿sí? Este es el recubrimiento geométrico. Si fuera el mecánico, bueno, tendría que ser hasta el centro de gravedad, ¿no? De los armados. En este caso, no. Y bueno, si quisieran activar para diferentes niveles, acá le indicamos esta opción, ¿no? Y pueden cambiar, ¿no? Por tramos. En este caso, bueno, es para la columna 1, ¿no? Y bueno, acá le vamos a indicar que sí, siga los datos generales, aceptar. Claro que sí, Carlos, no hay ningún problema, lo pueden cambiar a los valores que ustedes vayan utilizando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, más bien me han hecho recuerdo. A ver, ¿dónde está? A ver, vamos a buscar esa imagen. Creo que sí está. Acá, por ejemplo, sí, yo les voy a mostrar. Estos son los recubrimientos de la normativa ACI 318-14. Si no me equivoco, esta tabla no ha cambiado en la 318-19. ¿Sí? Acá les indica recubrimientos especificados mínimos para elementos construidos en sitio y no preesforzados, ¿sí? Que es nuestro caso. Acá, por ejemplo, está en función al tipo de exposición. ¿Sí? Si no está expuesto a la intemperie, entonces acá ya les indica unos valores mínimos, ¿no? Para losas, para viguetas, para vigas, para columnas, ¿no? En cuanto a la armadura principal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero podemos ver, ¿no? Tenemos una gran diferencia. A ver, yo les voy a mostrar. Tenemos acá esta otra tabla. Son los recubrimientos de la normativa, de la norma boliviana. ¿Sí? Estamos viendo que acá claramente hay una gran diferencia, ¿no?
En la ACI está colocando recubrimientos de 40 milímetros o 4 centímetros. Acá estamos con 2 centímetros, ¿no? Hace un momento nos estaban indicando que utilizan valores entre 2, 2.5, ¿no? Entonces, es en función, ¿no?, a las distintas recomendaciones o a las distintas bibliografías, ¿no? Y al tipo de elemento también, ¿no? Al tipo de elemento. Ya, en este caso, bueno, lo vamos a cambiar, ¿sí?, cuando estemos en el botón por posición. Acá vamos a cerrar. No, Carlos, para cambiar el recubrimiento, no va a alterar en absoluto la sección transversal de la columna, la sección bruta, ¿no? Y ya. Vamos a ver ahora, tenemos acá en la parte inferior la opción de resistencia del hormigón, ¿sí? Acá le vamos a dar un clic. Y en este caso, bueno, nosotros en la ventana de datos generales habíamos definido una resistencia característica de compresión, ¿no? Si mantenemos esta opción, en todas sus columnas se va a mantener la opción colocada, ¿no? Y en todos los niveles, ¿sí? Acá, si por ejemplo escogemos esta opción de reducir la resistencia de hormigón, ¿no?, esta segunda opción, se van a fijar que podemos cambiar la resistencia por tramos de cualquier columna, ¿sí? Por ejemplo, en el nivel de cubierta, en el nivel del tercer piso, ¿no?, le podemos indicar una reducción, ¿sí? Ahora, ¿cuándo aplica esta reducción? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, les voy a mostrar otra imagen más. ¿Dónde está? Acá. Sí, por ejemplo, esta es una tabla que está en la normativa CBH 87 de Bolivia, ¿sí? Acá nos está indicando, bueno, que en el caso de piezas hormigonadas en vertical, la resistencia de proyecto de hormigón deberá minorarse en un 10%, ¿sí? Es decir, si hemos considerado, por ejemplo, 210, ¿no?, hay que multiplicarlo por un coeficiente de 0,90, ¿no?, para minorar esta resistencia, ¿no? Bueno, en realidad la de cálculo, ¿no?, porque para la norma boliviana se utilizan unos coeficientes de minoración de resistencias y además de minorarlo, aunque esto ya lo hace el programa automáticamente, lo tenemos que multiplicar por un factor de 0,90. ¿Sí? Este factor, en este caso, ¿no?, para las normas que lo indiquen, lo podemos introducir. A ver, vamos a volver acá. Lo podemos introducir en esta ventana, ¿sí? En esta ventana. Entonces le podemos indicar, ¿no?, que este factor sea de 0,90, por ejemplo, ¿sí? 0,90, 0,90 acá, ¿no?, si quisieran considerar esa reducción, ¿no? Pero si no, y si quiere considerar los datos generales de la obra, entonces lo dejamos con esta opción, ¿no? Y le indicamos aceptar. Acá aceptar, ¿no? ¿Hasta esta parte hay alguna consulta? Ah, ya. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver si, a ver, por ejemplo, vamos a volver acá. Si ustedes se fijan, bueno, si ya han interactuado con el programa antes, cuando sacamos nuestras memorias de cálculo, hay una memoria que se llama datos de la obra, datos del proyecto. ¿Sí? En esa memoria hay una tablita donde nos muestra las características del material que hemos utilizado, en este caso el hormigón, ¿no? El hormigón. Acá nos muestra la resistencia, ¿no?, el peso, ¿no?, y uno de estos valores es Y sub C, ¿sí? Alfa es el coeficiente de minoración, ¿no?, que lo divide entre un valor Y sub C.
¿no? Esto sí quisiera minorarlo todavía un poco más, ¿no? Pero este valor está con 1, ¿no? De acuerdo a las distintas normativas, ya se aplican los coeficientes de minoración de resistencias, ¿no? Entonces, bueno, esto lo dejamos con 1, ¿no? Y si quisiéramos minorar, es alfa el que tenemos que modificar, ¿no? No, Sergio, el desnivel de apoyo, ¿sí? Es un desnivel que se toma desde el nivel de cimentación, ¿sí? Por ejemplo, estos eran los menos 1.5 que hemos colocado, ¿no? Y acá está la J0, ¿no? Entonces, este desnivel se toma en cuenta desde el desnivel de apoyo. Si quisiéramos colocar columnas, digamos, más profundas, tal vez un poco más arriba del nivel de cimentación, ¿no? Entonces, automáticamente ya está considerando que todas nacen desde el nivel de cimentación, ¿sí? Y eso lo hemos configurado, ¿dónde? Acá en los niveles, ¿sí? Acá en el grupo inicial. Le estamos indicando que todas nacen desde cimentación, desde menos 1.5 metros. Ya. Vamos a ver ahora el tema de las secciones, ¿sí? Cómo configurar las secciones transversales, ¿sí? Para eso, tenemos acá este cuadrito, ¿no? Donde vamos a poder configurar por niveles, ¿sí? Que era una de las consultas de uno de sus compañeros, ¿no? Donde podemos cambiar, por ejemplo, ¿no? Supongamos que en planta baja, primer piso, sea una sección de 35 por 35, ¿sí? Y supongamos que en los siguientes niveles, como, bueno, recibe menos peso, ¿no? Entonces lo podríamos cambiar, por ejemplo, a 30 por 30, ¿no? 30 por 30, y si quieren afinar un poquito más, supongamos 25 por 25, ¿sí? Supongamos, ¿no? Como ejemplo. Entonces acá, ¿sí? Se van a fijar que para cada nivel tenemos una dimensión, bueno, en este caso una columna rectangular, ¿no? Que como les indicaba es la sección que se coloca por defecto inicialmente, ¿no? Le podemos indicar, ¿sí? Digamos, que el último nivel sea 25, ¿sí? Acá y 25. Que el tercer piso, por ejemplo, sea 30, ¿no? Como estaba, y que el primer piso de la planta baja, por ejemplo, sea 35, ¿no? Supongamos. Esto como ejemplo. 35, acá 35 y acá 35, ¿sí? Acá vamos a borrar esta parte. Y donde definimos la sección, ¿sí? Si va a ser cuadrada, si va a ser circular, o si va a ser, por ejemplo, una columna metálica o una columna mixta, ¿no? Acá, ¿sí? Si ustedes se acercan a este cuadrito, les indica que es un pilar rectangular. Entonces, para este caso, digamos, vamos a definir, por ejemplo, a ver, le vamos a cambiar acá en planta baja, ¿sí? Acá le vamos a seleccionar un clic y acá tenemos los tipos de sección de columnas que podemos colocar. En esta versión SP 2017 tenemos estas tres opciones, ¿sí? Una columna de hormigón armado, una columna metálica y una columna mixta, ¿sí? ¿A qué se refiere con columna mixta? ¿No? Que el material componente de la columna es una parte metálica y otra parte es hormigón, ¿sí? Tal es el caso de columnas metálicas embebidas en secciones de hormigón, ¿sí? O columnas de hormigón, ¿no? Con su parte externa metálica, como si fuera un encamisado metálico, ¿sí? Y acá en la parte interna es hormigón. Sí, son las opciones que tenemos disponibles para, en cuanto a tipología de columnas, ¿no? Acá vamos a ver que dentro de estas tipologías tenemos las distintas formas de sección, ¿no? Por ejemplo, para una columna de hormigón armado, podemos colocar una columna rectangular, que puede ser también una cuadrada, ¿no? Y una columna circular,
¿sí? Si no me equivoco, ya para la versión 2019, no estoy muy segura, 2019 o 2020, ya hay una opción de colocar, por ejemplo, columnas en L, ¿no? O columnas de sección variable, digamos, por ejemplo, ¿no? De hormigón. En este caso no, ¿no? En esta versión solamente tenemos rectangular y circular. Ya, a ver, Alejandro, sí, desde la 2018. Ah, ya, bueno. ¿Cómo entramos a esta opción? Vamos a repetir nuevamente. Acá tenemos al costadito de las plantas, tenemos este cuadradito, ¿no? Acá le pueden dar un clic, ¿sí? Y vamos a definir la sección de este nivel, ¿no? Y acá vamos a borrar. Ya. Y vamos a ver otra tipología, ¿no? Tenemos la opción de colocar columnas metálicas. Y dentro de esta opción tienen para seleccionar el tipo de acero. Por ejemplo, pueden ser perfiles laminados en caliente, laminados en frío, ¿no? Y cada una de estas opciones tiene, ¿no? sus perfiles, ¿no? CIPRECAD tiene bibliotecas con catálogos, ¿sí? Tiene ya secciones para que ustedes puedan escoger, ¿no? Podemos escoger, por ejemplo, esta opción de perfil de acero conformado, ¿no? Y acá podemos seleccionar, supongamos que sea un perfil rectangular, ¿sí? Acá tenemos esta opción rectangular, ¿no? Y donde le indicamos la sección del perfil, acá, en serie de perfiles, ¿no? En este caso está solamente esta opción por defecto. Y acá tenemos los tipos de perfiles, ¿no? Ahora, ¿en qué parte podemos ver cuáles son las características del perfil? Acá al costadito, ¿sí? Tienen esta opción de propiedades, donde pueden ver las propiedades del perfil que han seleccionado, ¿no? En este caso, bueno, podemos ver el espesor, por ejemplo, el área, ¿no? La dimensión vertical, acá tenemos 20, ¿no? 2 centímetros, acá 10. Bueno, este es bastante pequeñito, ¿no? Acá podemos cerrar, ¿sí? Pueden cambiar, digamos, a ver esta opción, podemos ver, ¿no? Y esta opción ya es ya de 20 centímetros, ¿no? 20 centímetros, acá tenemos 7 centímetros o 70 milímetros, ¿no? El espesor, los radios de giro, ¿no? Entonces van a poder escoger y ver, ¿no? Esto en cuanto a perfiles metálicos, ¿no? No vamos a ahondar mucho en esta parte de las distintas disposiciones, ¿no? Si colocar perfiles doble, perfiles en cajón, ¿no? Porque cada una de estas opciones tiene sus disposiciones acá en la parte inferior, ¿no? A ver, ¿me van a dar un minutito? ¿Sí? Ahora sí, vamos a continuar. Vamos a ver ahora, ¿no? Que la tercera tipología de columnas que podemos colocar son las secciones mixtas, ¿no? Acá en las secciones mixtas, como les indicaba, tenemos perfiles metálicos embebidos en secciones de hormigón, ¿no? Por ejemplo, acá en una sección rectangular o en una sección circular, ¿no? O columnas de hormigón que están donde su parte externa es un elemento metálico, ¿no? Como por ejemplo, acá una sección rectangular, acá tenemos una sección circular, ¿no? Y acá vamos a aclarar algo, ¿sí? El programa, ¿no? También calcula armado transversal y longitudinal de estas columnas, ¿sí? De las columnas de hormigón, ¿no? Acá en la parte de serie de perfiles, ¿no? Podemos escoger qué perfil vamos a utilizar, ¿no? Supongamos que seleccionamos esta primera opción, ¿no?
Acá pueden definir la sección X y Y de la sección de hormigón, ¿no? Le podemos colocar, por ejemplo, 35 por 35, ¿sí? Y el perfil obviamente tiene que ser menor, ¿no? Con una altura menor. Entonces, acá podemos seleccionar, por ejemplo, que sea un perfil IP, ¿no? Puede ser, a ver, si este es 35, este es de 10 centímetros, tal vez uno no, uno menos, de 27, tal vez, ¿no? De 27 centímetros, entonces ya entra, ¿no? Entra y bueno, ya aquí podemos ver las características, ¿no? Y darle en aceptar, ¿no? Podemos hacer la prueba, ¿no? Indicarle acá en aceptar, ¿no? ¿Sí? Y se van a fijar que este icono cambia, ¿no? Antes era un perfil rectangular y ahora es, bueno, tiene esta simbología. ¿Sí? Podemos colocarla, digamos, a ver, vamos a hacer la prueba, ¿sí? La vamos a ver acá, vamos a cambiar, ver, acá vamos a seleccionar de nuevo, seleccionamos 35 por 35, un perfil IP habíamos indicado de 27 centímetros, ¿sí? Aceptar. Acá, a ver, vamos a repetir una sección mixta. Sí, Jorge Luis, el perfil está dentro de la sección, ¿sí? Dentro de la sección del hormigón. Acá le podemos indicar nuevamente, o si no, vamos a cambiar el último nivel, ¿sí? Para verlo de arriba. Acá, por ejemplo, le vamos a indicar una sección mixta, un perfil embebido, ¿sí? De 35 por 35, acá vamos a borrar todos los dibujos. Un perfil IP y de 27 centímetros, ¿sí? Y le indicamos aceptar. Acá, bueno, vamos a indicar aceptar, ¿sí? Ya después vamos a modificar. Le indicamos aceptar y nos vamos a acercar acá a esta columna, ¿sí? Y se van a fijar que les aparezca este triangulito, ¿sí? Que les está apareciendo. Es esta la referencia que hemos activado de las referencias a plantilla, acá. ¿No? Y le vamos a dar un clic, ¿sí? Ahora vamos a ir a una vista 3D para ver cómo se ha colocado esta columna, ¿sí? Más que todo para ver el perfil. A ver, vamos a ir a entrada de vigas. Y vamos a ir acá a esta opción de vista 3D, ¿sí? Para ver esta columna. Acá ya estamos viendo, ¿no? Que en planta se está viendo, ¿no? Acá, por ejemplo, a ver, podríamos, a ver, vamos a cambiar acá. No se nota el perfil, ¿no? No se nota, pero a ver cómo podríamos modificar. Cuando ya lo calculemos, lo vamos a visualizar, ¿sí? Esta partecita. Pero está colocado un perfil embebido dentro de la columna de hormigón. Acá estamos viendo la vista en planta, ¿no? Cuando ya calculemos vamos a poder ver, podemos entrar a la edición de pilares, ¿no? Para ver sus armados, para ver una vista 3D, ahí van a ver cómo se estaría colocando el perfil, calcula el estribado, ¿no? Calcula barras longitudinales, ¿no? Entonces vamos a poder ver, ¿sí? En este caso no. Vamos a editar esta columna, ¿no? Porque no es la que vamos a utilizar. Para eso vamos a indicarle acá en entrada de pilares nuevamente, vamos a ir. Y vamos a ir acá a esta opción de introducción, pilares, pantallas y arranques. Y acá le vamos a indicar editar. ¿Sí? Editar, seleccionamos la columna, se les pinta de color celeste, ¿no? Y vamos a editar la sección, ¿sí? Para colocarla, la que habíamos indicado era de 35 por 35, ¿no?
Entonces acá vamos a seleccionar este cuadradito. Seleccionamos una columna de hormigón rectangular, que puede ser cuadrada, ¿no? En su dimensión X y Y 35 por 35, aceptar. ¿Sí? Vamos a cambiar las otras. Y acá también. Ya. Vamos a indicarle aceptar, ¿sí? Aceptar, y ya se ha cambiado, ¿sí? Nuestra sección. Ahora, se van a fijar, ¿sí? Que cuando ustedes colocan una columna, ¿no? Como este caso, el punto de inserción, que era este punto medio, ¿no? Es el punto donde se ubica el punto fijo de la columna, ¿sí? Y acá lo podemos ver claramente, este puntito, ¿no? Este punto es el punto fijo. Ahora bien, ¿qué es el punto fijo? ¿Sí? Acá voy a dibujar, ¿sí? Una columna. Vamos a marcar este punto o esta esquina como punto fijo, ¿sí? Este punto fijo es el punto a partir del cual la sección transversal de la columna va a aumentar sus dimensiones o va a disminuir sus dimensiones, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, este predimensionamiento que hemos colocado son dimensiones iniciales, ¿no? Que después del cálculo, después del análisis, puede que cambien, puede que aumenten, puede que disminuyan, puede que cuando estemos corrigiendo o revisando, podamos optimizar esta sección de mejor manera, ¿no? Hay que hacer una aclaración también respecto a al dimensionado de las secciones de hormigón. El programa solamente dimensiona armado, ¿sí? Es decir, cantidad de acero. Pero la sección de hormigón la definen ustedes, ¿sí? El programa no les va a decir, baje la sección, no lo va a bajar automáticamente, cumpla o no cumpla, no lo va a aumentar, ¿sí? Entonces, esa decisión es nuestra y cuando modifiquemos la sección transversal, se va a realizar en función a la ubicación de este punto. Es decir, supongamos que esta columna de 35 por 35 la podemos afinar a 30 por 30, ¿sí? Entonces, a partir de este punto, la columna, ¿sí? Va a disminuir de esta forma, su sección, ¿sí? Es decir, va a ser un punto fijo, este punto se va a mantener y las otras dimensiones van a cambiar, ¿sí? De esta manera. Por ejemplo, si la columna tuviera su punto fijo en la parte central, ¿sí? Y se tuviera que hacer más grande, ¿no? Entonces va a crecer en todas las direcciones, ¿sí? Porque el punto fijo está en el centro. Entonces va a crecer para afuera, ¿no? De esta forma, ¿sí? Podemos hacer un ejemplo más. Supongamos que tenemos acá otra columna y que su punto fijo sea un punto lateral, ¿sí? Central lateral, acá. Entonces, supongamos que tiene que aumentar sus dimensiones, entonces esta arista se va a mantener fija acá, ¿no? Y solo va a aumentar de esta manera, ¿no? Entonces, con este punto definimos, ¿no? A partir de dónde va a crecer y a partir de dónde va a disminuir sus dimensiones. ¿Esto para qué nos sirve? ¿No? Por ejemplo, cuando tengan, por ejemplo, su estructura tenga colindantes, ¿no? Digamos que este es el terreno, ¿no? O ese es el terreno de construcción. Acá tengan sus colindantes, ¿no? O sus vecinos, ¿no? Entonces, esta columna tiene que crecer desde la esquina, ¿no? Desde este punto. A ver, vamos a marcar con otro color. Desde este punto, ¿no? Para adentro del terreno. No puede pasarse para afuera, ¿no? Entonces, tenemos que definir el punto en la esquina, ¿no? Acá, por ejemplo, si tuvieran columnas también, tiene que crecer como esta, ¿no? Para adentro. Entonces,
Para estos casos es importante definir el punto fijo, ¿no? Como les indicaba, el punto de introducción es el punto fijo. Vamos a borrar ahora los dibujos. Y vamos a ver que esta columna que hemos introducido tiene estas cotas, ¿sí? Les está apareciendo 0,15, ¿no? 0,15, acá, 0,15. Y estas cotas que ustedes ven acá es la distancia entre el origen de coordenadas y el punto central, ¿sí? El punto central de la columna. Acá, si quisieran desactivarlo, ¿no? Si quisieran desactivarlo, tenemos esta opción acá en la parte vistas, cotas, cotas visibles, y ya se desactiva, ¿no? ¿Por qué lo desactivamos? Porque cuando ya introducen varias columnas, ¿no? Digamos, colocamos todas estas columnas, se generan varias cotas, ¿sí? Varias cotas que van a cargar el área gráfica, ¿no? Visualmente nos incomodan un poco, entonces lo podemos desactivar, pero también lo pueden activar nuevamente, ¿no? En la opción de vistas cotas lo activan, ¿no? Y ya se generan estas líneas de referencia, ¿no? Acá vamos a desactivarlo y vamos a colocar las demás columnas, ¿sí? De la misma manera que hemos colocado esto, en los puntos medios. Para eso vamos a ir ahora al acceso rápido, que es esta opción, de nuevo pilar. Y acá le vamos a indicar, ¿sí? Tenemos en este caso, vamos a indicar, vamos a cambiar la sección acá. Y se está colocando con C2, ¿no? Está siguiendo la numeración automática, ¿sí? C2, columna 2, le indicamos aceptar, ¿sí? Y nos vamos a acercar acá al punto medio, ¿sí? Lo más que pueda se acercan acá hasta que les capture esta referencia y le damos un clic, ¿sí? Podemos continuar colocando. Van a ver que cuando vayan colocando se va cambiando la numeración, ¿no? Progresivamente. ¿Me confirman, por favor, si han podido colocar todas sus columnas? Sí, Diego. Vamos a ver cómo corregir. Yo también he colocado mal esta, ¿no? Está desplazada, ¿no? Y también vamos a corregir la enumeración, Sergio, ¿sí? Pasa que cuando editamos secciones se cambia la numeración, no es consecutivo. Lo pueden dejar así, no hay ningún problema también, ¿no? Pero para tener nuestros planos más ordenados sería bueno que sea una numeración consecutiva, ¿no? Carlos, repetir. Ya, también podemos repetir. Vamos a ver, por ejemplo, ahora voy a borrar una columna, ¿sí? Y la vamos a introducir nuevamente, ¿sí? Para ver la introducción.
Acá tenemos ¿dónde está? En la opción de introducción, pilares, pantallas y arranques, tenemos estas opciones, ¿sí? Tenemos ahora más opciones que las que nos aparecen al principio, ¿no? Al principio solo nos aparecía nuevo pilar, nueva pantalla y nuevo arranque. Ahora nos aparecen estas otras, ¿sí? Son opciones de edición de pilares, ¿no? Para borrarlos, para desplazarlos, para ajustarlos, para copiarlos, buscar, ¿no? Etcétera. Ya vamos a ir viendo algunas opciones. Vamos a utilizar la opción de borrar. Sí, borrar, acá tenemos borrar y vamos a seleccionar la que quieren eliminar, ¿no? En este caso, podemos borrar esta, ¿sí? Esta en la columna 19, ¿sí? La podemos borrar. Y la podemos colocar nuevamente, ¿no? Con la opción de introducir pilar, ¿no? Acá se van a fijar que está con la numeración, de acuerdo a la última que se ha colocado, C24, aceptar, ¿no? Y acá estamos viendo que este es 18 y este es 24, entonces no está siguiendo, ¿no? Sí, Jorge Luis, todas son de la misma sección. Ya, entonces vamos a ver, ¿sí? Inicialmente hemos colocado, bueno, yo he colocado mal esta columna, ¿no? Y a algunos también les ha debido pasar, ¿no? Tenemos acá, bueno, podemos corregirla de dos maneras, ¿sí? Una, desplazando el punto fijo, ¿no? Acá a este punto. Otra, borrando la columna y volviéndola a colocar, ¿sí? Entonces, para eso tenemos algunas herramientas, ¿no? Vamos a ir acá a introducción, pilares, pantallas y arranques, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, tenemos la opción de, a ver, ¿dónde está? Desplazar, ¿sí? Desplazar. Esta opción va a desplazar el punto fijo de la columna, ¿sí? Este puntito lo va a desplazar, ¿no? Y la columna se va a mover. Entonces le vamos a indicar desplazar y acá tenemos esta ventana donde le podemos especificar un desplazamiento, ¿no? Al punto fijo. En este caso, bueno, en la plantilla esto es de 30 por 30. Tendríamos que bajarlo 15 centímetros, ¿no? 15 centímetros en Y. Le vamos a colocar menos 0,15. Asignar y seleccionamos acá, ¿sí? Y en este caso, no, perdón, no eran los 15 centímetros, ¿no? Era, como le estamos incrementando 5 más, ¿no? Entonces era 20 centímetros lo que le teníamos que bajar, ¿no? Perdón. Pero vamos a volver atrás, ¿sí? Y le vamos a indicar nuevamente. Desplazar, le indicamos acá menos 20, ¿sí? Menos 0,20. Asignar y seleccionamos, ¿sí? Y acá se están fijando que ya se está acomodando, ¿no? El punto fijo estaba acá, lo hemos bajado menos 20 y ahora está aquí, ¿no? Y la columna se ha desplazado. Esa es una opción, si no quisieran borrar la columna y volverla a colocar, ¿no? Ahora bien, podemos desplazar una columna, ¿no? Digamos, con coordenadas X y Y, ¿sí? Supongamos que esa columna, digamos, la C24, quieren desplazarla en X 2 metros y en Y 1 metro, ¿sí? Y la quieren mover acá. Entonces, tenemos otra opción u otro comando acá en la opción de introducción, pilares, pantallas y arranques. La opción de mover, ¿sí? Acá mover. Y podemos seleccionar la columna que van a mover, en este caso esta. ¿No? Esta le podemos dar un clic por acá. Y acá les va a aparecer este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito donde vamos a definir una distancia en X y vamos a darle acá a este bien, ¿sí? Este check. Entonces le podemos indicar, por ejemplo, 2 metros en X, le van a dar un bien, y en Y 1 metro, ¿sí? 1 metro y le vamos a dar un bien, ¿sí? Y acá estamos viendo que el pilar se ha desplazado, ¿sí? 2 metros y en Y 1 metro. ¿No? Esta es una opción para moverlo. Vamos a deshacer,
¿sí? Para no moverlo. Y me confirman, por favor, si han podido subsanar las columnas que han colocado mal o... y practicar, ¿no? Algunas de estas opciones. Marcelo, la sección se debe configurar en cada columna. Se puede configurar en la primera y se va a mantener la última configuración para las demás. ¿Sí? Como es lo que hemos visto, ¿no? Hemos colocado primero una columna mixta, lo hemos cambiado y hemos ido colocando a toditas la columna rectangular que hemos modificado, ¿no? Ya. Vamos a ver otras herramientas. Por ejemplo, tenemos la opción, a ver, ya hemos visto mover, borrar, desplazar. ¿Sí? Podemos ver editar, es la misma opción o, bueno, les va a redirigir a la misma ventana de edición que ya la hemos visto. ¿Sí? Le vamos a indicar cancelar. Tenemos acá, por ejemplo, vamos a volver a pilares y otra herramienta que es muy útil es esta opción de cambiar el punto fijo. ¿Sí? Y acá vamos a ver a cuál lo vamos a cambiar. ¿Sí? Acá, por ejemplo, yo me voy a acercar a esta columna. Todas las columnas, el punto fijo está en la parte central, ¿sí? En cambio, esta que hemos desplazado el punto fijo hace un momento, el punto fijo está acá, ¿no? Entonces, yo le quiero colocar que sea en el centro, ¿sí? Entonces, tenemos una opción para cambiar el punto fijo sin mover la columna. Y esa opción es la opción de, acá, cambiar el punto fijo, ¿sí? Acá le podemos indicar que nuestro nuevo punto fijo sea el centro, ¿sí? Acá tenemos las 4 esquinas de la columna, las caras intermedias, ¿no? Y el punto donde ustedes seleccionan se pinta de color marrón. Entonces, este punto central, ¿sí? Yo voy a seleccionar que esta columna tenga su punto fijo en la parte central, ¿sí? Y acá ya pueden ver que se ha cambiado, ¿no? En función a la ubicación de este cuadrito. Diego, depende de dónde estaba el punto fijo y su ubicación, ¿no? Para mi caso, mi columna, ¿no? Estaba acá, ¿no? Y yo tenía que desplazarla 20 centímetros. Ahora, la columna que usted ha colocado, bueno, y que la ha colocado mal, me dijo, entonces depende de dónde estaba el punto fijo, ¿no? Entonces tendríamos que calcular, se podría decir, la distancia, ¿no? De cuánto tendríamos que desplazarla, ¿no? Para que coincida con la plantilla. ¿No? Perdón, para que coincida con la parte central. Ya, ok. A ver, acá vamos a cerrar. Ah, no, perdón. Estábamos cambiando el punto fijo, ¿no? Vamos a ver, le van a dar un clic derecho, ¿sí? Para salir de esa opción. Vamos a ver otras opciones que tenemos. Tenemos, por ejemplo, copiar. ¿Sí? Esta opción es muy útil cuando, por ejemplo, quieran copiar secciones sin tener que estar entrando al cuadro de edición y cambiando sección por sección. Esa es una opción. Es muy útil, por ejemplo, si quisieran copiar niveles, ¿no? Supongamos que este es nuestro terreno, ¿no? De construcción. Supongamos que estas 3 columnas solo llegan hasta planta baja, ¿no? Y acá el resto, ¿no? Todas las demás, llegan hasta el último nivel, ¿no? Entonces, para cambiar el nivel, podemos cambiar una, ¿no? Y copiar el nivel inicial y el nivel final a las demás, ¿no? Para no estar cambiando una por una. Entonces, podemos, como les indicaba, copiar, ¿no? Acá vamos a indicar, por ejemplo, copiar, ¿sí? Y hay que seleccionar cuál columna van a copiar, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿sí? Y acá tenemos que seleccionar qué es lo que queremos copiar, ¿sí? Pueden copiar el ángulo, es decir, si estaba rotado y quieren que todos tengan la misma rotación, entonces lo pueden activar, ¿no? Acá
por ejemplo, tenemos el grupo inicial y final, que es lo que les indicaba, ¿no? Y pueden copiar dimensiones, pueden copiar coeficientes de empotramiento, coeficientes de pandeo, coeficientes de rigidez axial, resistencias y recubrimientos, ¿no? Hace un momento lo que habíamos configurado al principio era para una columna, ¿sí? Todas las columnas que hemos colocado tienen esa configuración, pero si quisieran cambiar, ¿no?, de varias columnas al mismo tiempo, entonces lo pueden copiar. Cargas en cabeza y cargas horizontales también lo podemos copiar, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver de un momento. ¿Cómo podemos colocar estas cargas en cabeza y cargas horizontales? Acá, bueno, pueden asignar, ¿no? Digamos, asignar, y tendríamos que escoger cuáles son las que queremos que se copien, ¿no? Por ejemplo, esta y esta, ¿no? Bueno, como todas son iguales, les marca todas de color magenta, ¿sí? Cuando sean diferentes, a ver, podemos hacer la prueba, ¿no? A ver, vamos a aquí en terminar. Vamos a editar una, ¿sí? Digamos, esta. La vamos a editar. Le vamos a cambiar la sección, ¿sí? Acá 30, ¿sí? 30 y esta 20, ¿sí? Por ejemplo. Se van a fijar algo más, que cuando cambiamos una sección desde la parte inferior, ¿sí? Y esa dimensión es menor a las dimensiones superiores, porque hace un momento estaba con 35, se han cambiado todas automáticamente, ¿sí? Todas. Esto porque, bueno, no es lógico que una columna superior tenga una sección mayor que una columna inferior, ¿no? O sea, esto es ilógico. Entonces el programa reconoce esto y coloca todos con una dimensión mayor o igual a la dimensión de la columna de planta baja, ¿no? En este caso, bueno, le vamos a indicar acá 30 por 20, aceptar, ¿sí? Y se van a fijar, bueno, que esta ya se ha cambiado, ¿no? A esta sección. Entonces, vamos a copiar, ¿sí?, las dimensiones de esta columna a, por ejemplo, a estas 4, ¿sí? Le vamos a indicar acá, a ver, vamos a bajar un poquito, introducción, pilares y pantallas y arranques, y acá en copiar, vamos a seleccionar la que queremos copiar, esta, ¿no? Y le vamos a indicar que solamente queremos copiar dimensiones, bueno, ya si quieren todo, ¿sí? Acá. Y le indicamos asignar, ¿sí? Entonces le vamos a asignar, por ejemplo, a esta también, a esta y a esta, ¿sí? Si se fijan bien, las 4 ya tienen la misma sección, ¿sí? Clic derecho, terminar, ¿no? Y salir. Entonces ya podemos copiar. A ver. Después de ingresar todas las columnas puede editar. Sí, claro que sí, su Heidi, se puede cambiar como lo hemos hecho hace un momento, ¿no ven? Hemos cambiado esta dimensión y todas las demás se han mantenido, ¿no? Todas las demás eran de 35 por 35. A ver, vamos a ver, creo que había otra consulta. ¿Es posible copiar varias columnas a lugares nuevos? ¿Varias columnas a la vez? No. Solo una por una, ¿no? O sea, supongo que se refiere a desplazarlas todas a la vez, ¿no? No podemos hacerlo así para varias columnas. Ya, ¿cómo renumeramos? Ya, ok. A ver, vamos a ir nuevamente a la opción de introducción, pilares, pantallas y arranques. Acá tenemos la opción de modificar referencia, ¿sí? Podemos hacerlo uno por uno, ¿no? O podemos hacerlo de forma consecutiva, ¿sí? Es decir, a ver, ¿dónde? Acá está de 1 a 5 está bien, del 6 al 10 está bien, 11, 12, 13, 14, 15 acá está bien, 16, 17 acá. Acá es donde nos está variando la numeración, ¿no? Entonces podemos seleccionar esta columna y lo pueden cambiar. Esta es una opción una por una, ¿no? C24, en este caso, bueno, se va a colocar, si le colocamos C19, no nos va a permitir, ¿sí? A ver, vamos a ver. No, sí nos permitió, ¿sí? C19, ¿sí? Esta es una por una, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo? A ver, vamos a cambiar esta a propósito, ¿sí? Yo le voy a poner C, que sea C40,
¿sí? Esta le voy a poner otro número, C31, ¿no? Esta le voy a cambiar que sea C50, supongamos, ¿no? Y C53, ¿sí? Entonces, vamos nuevamente a la opción de modificar referencia, ¿sí? Y en este caso tendría que ser 19, 20, 21, 22 y 23, ¿no? Entonces, seleccionamos esta columna y acá vamos a indicarle la nueva referencia, ¿sí? Va a ser C20, ¿no? C20. Y acá hay que activar esta opción de numerar consecutivamente, ¿sí? Acá vamos a seleccionar numerar consecutivamente. Aceptar, ¿sí? Y van a seleccionar las demás. Esta se hace 21, esta se hace 22 y esta se hace 23, ¿sí? Clic derecho y aceptar. Entonces, de esta forma pueden cambiar de forma más rápida las referencias, ¿no? Que estar cambiándola uno por uno. ¿Les ha quedado claro esta parte? Ya, ok. Vamos a empezar, vamos a continuar con otras herramientas más de edición. Para eso vamos a volver a la opción de introducción, pilares, pantallas. Y, a ver, tenemos, dividir pilar, por ejemplo. Sí, a ver, ¿me van a dar un minutito, por favor? Ya, ahora sí, mil disculpas. Vamos a ver esta opción de dividir pilar. Es una opción que nos va a permitir dividir, por ejemplo, un pilar en dos partes, ¿sí? En un nivel que ustedes seleccionen. ¿Esto para qué? Para que de forma, se podría decir, pueden trabajar el pilar de forma independiente. Es decir, sus armados son independientes, ¿no? Sus secciones pueden ser independientes, ¿no? Pero el plano, ¿no? El plano que se obtendría, digamos, esta continuidad de armados, lo tendrían que hacer manual, ¿sí? ¿En qué casos podrían utilizar esto? ¿No? ¿En qué casos sería útil? ¿No? Porque por lo general, bueno, cuando colocamos nuestras plantas, el programa ya está reconociendo que el pilar está dividido, por ejemplo, en tres partes. ¿A ver? Entonces, ahora, ¿en qué casos podemos utilizar la división del pilar? Si ustedes se fijan, todos los pilares que hemos colocado tienen su punto fijo al medio. ¿A ver? En todos los niveles. Supongamos que por temas de arquitectura tengamos que hacer crecer el pilar en otro punto, ¿sí? Pero en otro nivel, ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, voy a superponer, digamos, ya, supongamos que tienen en la parte inferior un pilar circular y en el nivel siguiente tienen un pilar que está rotado, ¿sí? Y supongamos que ese pilar rotado tiene su punto fijo acá. Y el pilar circular tiene, le queremos colocar un punto fijo diferente, ¿sí? Entonces, para estos casos es que podemos utilizar la división del pilar, ¿sí? Para colocar pilares con puntos fijos diferentes, ¿ah? Mientras que si fuera un solo pilar, el punto fijo central sería para la sección rotada y para el pilar circular, ¿no? Entonces, para este caso. ¿Para qué otro caso también podemos dividir? Por ejemplo, si, a ver, qué sé yo, tuviéramos una sección rectangular, supongamos, ¿no? Y
por algún motivo, hemos desplazado un poquito la sección, ¿sí? Un poquito. Entonces no hay esta continuidad de pilar, ¿no ve? No hay. Entonces, cambiarían puntos fijos, tendríamos que dividir, ¿no? Obviamente, bueno, que esto no se hace, ¿no? Pero les estoy dando algunos ejemplos de cómo podrían utilizar la división del pilar, ¿no? A ver, para colocarlo en medio de una columna, a ver, Alejandro, ¿sí? Para colocarlo en medio de una columna no nos funciona esta opción porque solamente nos permite dividir el pilar en niveles, ¿sí? Por ejemplo, este es primer piso, ¿no? Este es planta baja, supongamos. Solamente podemos dividirlo en los niveles y no en tramos intermedios. Entonces, no nos sirve para colocar apoyos intermedios de escaleras. Ahora bien, voy a borrar todos los dibujos. Vamos a dividir uno, ¿sí? Le vamos a indicar acá dividir, ¿sí? Y vamos a seleccionar este pilar. Y acá se van a fijar que el pilar dividido, ¿sí? El segundo pilar se va a denominar C21A, ¿sí? Y el pilar de abajo se va a denominar C21. Y hay que indicarle el grupo de división, ¿sí? Como les indicaba, no podemos hacerlo en tramos intermedios. Supongamos que desde el segundo piso se va a dividir y le indicamos aceptar, ¿sí? Acá van a ver que la referencia cambia y cuando se acercan, por ejemplo, a esta referencia, están seleccionando el pilar C21A. Y si se acercan a la otra, están seleccionando el otro pilar, ¿sí? Como tienen la misma sección, entonces en planta no lo estamos viendo, ¿no? Que son dos pilares, ¿no? Pero si, por ejemplo, seleccionamos, vamos a introducción, pilares, editar, ¿sí? Acá podemos seleccionar, por ejemplo, ¿sí? El C21A. Vamos a ver acá que en la previsualización solamente vemos desde el segundo piso para arriba, ¿sí? Mientras que el pilar que está abajo ya no lo estamos viendo, ¿no? Entonces acá ya le podemos cambiar si quieren el punto fijo. En esta parte pueden seleccionar otro punto fijo, ¿no? Le podemos indicar, por ejemplo, y aceptar, ¿no? Y ya se ha desplazado, bueno, por cambiar el punto fijo, ¿no? Entonces acá ya estamos viendo, ¿no? Pueden seleccionar el 21 y acá estamos viendo solamente desde el segundo piso para abajo, ¿no? Entonces pueden dividir pilares de esta manera. Jorge Luis, la conectividad, ¿no? Al dividir, por ejemplo, ¿no? Supongamos que no sean, que no se han desplazado, que siguen su mismo eje vertical, ¿sí? Y están divididos acá, ¿no? En los planos sí se va a reflejar que el armado no es continuo, porque es como si el programa estuviera reconociendo armados independientes. Entonces tendríamos que arreglar eso manualmente, ¿no? En cuanto a transmisión de cargas, sí, porque lo estás reconociendo un pilar apoyado sobre otro pilar. Entonces, en cuanto a cargas, no habría problema. Sí, pero en los armados sí. Acá lo vamos a cerrar. Voy a deshacer. Sí, voy a deshacer. Acá igual lo voy a deshacer para que se mantenga con un pilar sin división. ¿Sí? Y vamos a ver, vamos a ir a introducción, pilares, pantallas de arranques. Acá tenemos, a ver, buscar, ¿sí? Esta opción les va a permitir localizar un pilar de forma más rápida. Por ejemplo, supongamos que tienen, a ver, exageremos un poco, 60 pilares, ¿sí? Y tuvieran que buscar el 23. Entonces es un poco moroso estar buscando uno por uno cuál es el 23. Entonces podemos indicarle buscar, le vamos a colocar que busque el pilar 13, ¿sí? Le colocamos la referencia C13, ¿sí? Y acá se han fijado que les ha aparecido de forma emergente un puntito rojo. Yo voy a cambiar, le voy a colocar, por ejemplo, que busque el 8, C8,
Sí, y aparece ese puntito, ¿no? Esto más que todo para localizarlo más rápido. Entonces, le vamos a dar un clic derecho. Estas opciones, ¿sí? De modificar ángulo, modificar inicio y final, vinculación exterior, coeficiente de empotramiento, coeficiente de pandeo, de rigidez axial, de resistencia y de recubrimiento. Estos ya los hemos visto, ¿sí? En las ventanas de edición. Pero si quisieran cambiarlo de forma directa, ¿no? Supongamos, a ver, queremos cambiar el coeficiente de pandeo, ¿sí? Le indicamos acá, seleccionamos una columna y les manda directamente a la opción de coeficientes de pandeo. Podemos darle clic derecho, seleccionar, supongamos que quieren cambiar el inicio y el final, ¿sí? Le podemos indicar que nuestra nueva columna, o bueno, que nuestra columna editada, solamente llegue hasta segundo piso, ¿sí? Y le indicamos asignar. Entonces, supongamos que estas del borde van a llegar solo hasta el segundo piso, ¿sí? Estas 5, clic derecho, y le indicamos terminar, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, podemos ir a la vista 3D en entrada de vigas. Acá vamos a ver que podemos cambiar el nivel de forma rápida, ¿sí? Acá voy a desactivar esta vista, ¿sí? Y acá estamos bien, eran estas columnas las que hemos cambiado el nivel, ¿no? Ya, entonces acá vamos a cerrar la ventana, vamos a volver a la entrada de pilares. Y vamos a ver otras opciones que nos faltan, ¿sí? Así que estas opciones, bueno, no las vamos a repetir mucho, ¿no? Es solamente, ya hemos visto estas opciones, ¿sí? Nos faltaría cargas en cabeza y cargas en cargas horizontales para terminar con las opciones de edición de pilares. Vamos a ir a la opción de cargas en cabeza, por ejemplo. Y esta opción, supongamos, a ver, seleccionamos esta columna, ¿sí? Esta opción es para colocar, pueden ser fuerzas axiales, pueden ser fuerzas cortantes, pueden ser momentos flectores, pueden ser momentos torsores, ¿sí? A la parte superior de una columna en su último nivel, ¿sí? En su último nivel. Entonces, ¿esto para qué nos serviría, por ejemplo? Supongamos que han calculado o tienen los esfuerzos de una cubierta metálica, ¿sí? Y quieren trasladarlo o quieren colocarlo de forma manual acá a las cabezas de sus columnas, ¿sí? En el último tramo, ¿sí? Supongamos que es así. Acá tenemos los tramos. Y acá quieren colocar esos esfuerzos, ¿no? Entonces lo pueden hacer de esta manera por hipótesis, ¿no? En este caso, peso propio, carga muerta y sobrecarga de uso, como les indicaba, son hipótesis que se han colocado o que el programa ya las considera automáticamente. Entonces le podemos colocar cargas axiales, momentos en ambas direcciones, cortantes en ambas direcciones y momentos torsores, ¿sí? Acá, bueno, tienen una explicación, ¿no? o una pequeña teoría. Esta opción igual es válida, ¿sí? Para colocar cargas en arranques, aunque era como les indicaba, los arranques son secciones, se podría decir, donde van a poder hacer llegar esfuerzos y en función de esos esfuerzos van a poder generar elementos de cimentación sin que tengan que colocar columnas, ¿no? Entonces acá en los arranques le podemos colocar, qué sé yo, una carga axial, unos momentos y pueden dimensionar, por ejemplo, una zapata, ¿no? Entonces solamente es para, a ver, me van a dar un momentito. Ya, ahora sí. Una vez más, mil disculpas, estoy acá con el perrito, ¿no? Ya, a ver.
Bueno, como les indicaba, pueden colocar, ¿no? Por hipótesis. Incluso pueden crearse nuevas hipótesis, ¿no? Si fuera necesario. Por ejemplo, acá tenemos esta opción de hipótesis adicionales, ¿no? Podemos seleccionar y, bueno, podemos crearnos hipótesis nuevas. Estas opciones de crearnos hipótesis de cargas, lo vamos a ver en la clase de cargas, ¿sí? Cómo crearnos hipótesis nuevas, cómo editarlas, ¿no? Etcétera. Entonces, acá le podemos indicar cancelar, ¿sí? Y, bueno, le podemos indicar cancelar, no vamos a colocar las cargas en las cabezas de los pilares. Ya, vamos a ver, por ejemplo, tenemos la última opción, ¿sí? Vamos a ir a pilares y acá tenemos la opción de cargas horizontales, ¿sí? Y vamos a seleccionar, supongamos, este pilar. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos dos vistas. Una vista en elevación del eje del pilar, donde estamos viendo la cota de desplante, los menos 1,50. Y acá tenemos la cota del último nivel, ¿no? En este caso, 12 metros, ¿no? Menos 1,50 y 12 metros. Y acá tenemos nuestra vista en planta del pilar, ¿sí? Y sus ejes locales. Ahora bien, le podemos indicar cargas horizontales, es decir, cargas laterales al pilar, ¿no? Pueden ser cargas uniformemente distribuidas, ¿no? Pueden ser cargas puntuales, pueden ser cargas trapezoidales, ¿no? Cargas triangulares, ¿no? Entonces, le podemos indicar acá, crear carga, ¿sí? Acá tenemos una opción de añadir un nuevo elemento. Y acá pueden definir inicialmente la dirección de la carga, ¿no? Puede ser en el eje X, Y local, ¿no? Un eje local del elemento o un eje global, ¿no? Puede ser una carga puntual, una carga uniforme o una carga trapecial, ¿no? Y bueno, para colocar una carga triangular sería la carga trapecial y hay que colocar un valor del trapecio 0, ¿no? Podemos escoger la hipótesis, ¿no? Puede ser peso propio, carga muerta, sobrecarga de uso, ¿no? Y en este caso vamos a colocar una puntual, ¿sí? Una carga puntual. Acá le vamos a definir el valor 1, ¿sí? Y la longitud 1. Estas opciones de valor 2 y longitud 2 se van a habilitar cuando coloquen cargas distribuidas o cargas trapezoidales. En este caso es una carga puntual, ¿no? Acá le vamos a definir el valor, ¿no? En función a las unidades que hemos configurado, ¿no? Lo habíamos dejado con el sistema métrico, ¿no? Creo que está colocado con toneladas, ¿sí? Y le podemos colocar, por ejemplo, 0,5. Y la longitud se van a fijar acá. Acá nos aparece una flechita, ¿sí? Una flecha verde. Entonces le vamos a definir la longitud, ¿sí? Acá está en la cota 0, se podría decir. Entonces, imaginariamente, digamos, esta es la cota 0. Acá está la flecha, ¿no? Le podemos indicar, supongamos que esté a 3 metros, 6 metros, ¿sí? Por acá. Entonces, vamos a indicarle en L1, acá, 6, ¿sí? Se van a fijar que la flecha se ha desplazado. Esta es la carga puntual que se está colocando a 6 metros respecto, ¿no? De este nivel 0,0. Si quieren colocarla a -1, le tendrían que indicar acá, ¿no? Y le pueden indicar aceptar y ya se va a colocar, ¿sí? Eso en cuanto a cargas puntuales, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la opción de colocar carga uniforme, ¿no? Y acá, bueno, le podemos indicar el valor, ¿sí? Supongamos, como va a ser uniforme, ya, 0,5, ¿sí? El L1 va a ser el punto inicial y el L2 el punto final, ¿no? Entonces le podemos indicar que, por ejemplo, sea, en este caso está de 0 a 6, ¿no? Perdón, el L2 es el inicial, de 0 a 6. Le podemos colocar, por ejemplo, que este sea 1, ¿no? Y se hace más pequeñito, que este sea 3, ¿no? Y la carga disminuye, ¿no? Entonces pueden colocar carga trapecial y ya se les activa el valor 2, ¿no? Supongamos que si va a ser un trapecio, que este sea 0,1, ¿no? Y cambia.
Entonces pueden ir colocando, ¿no?, a lo largo de la longitud de estas cargas horizontales, ¿no?, en cada una de las columnas, de acuerdo a las hipótesis que vean convenientes. En este caso, bueno, no vamos a colocar, le vamos a indicar acá tenemos eliminar y aceptar, ¿sí? Para el día de mañana, ¿sí? Para el día de mañana, todos por favor tengan sus columnas bien ubicadas, bien enumeradas, ¿no? Para ya, vamos a pasar a la parte del botón por posición de columnas, ¿sí? Si no hubiera alguna consulta más, para que demos por finalizada la clase, es posible crear una columna con una sección no usual. No. Las únicas tipologías de columnas que tenemos, ¿sí?, son las que les había mostrado: rectangular, circular, mixta y de perfiles metálicos. Ahora bien, podemos hacer un artificio, ¿no?, en esta versión, ¿no?, en esta versión, porque las columnas variables ya en la versión 2018 ya las pueden colocar, ¿no? Podemos colocarlas en forma de pantalla. Si, por ejemplo, quisiéramos colocar una columna en L, ¿no? Podemos hacer una pantalla, una sección transversal, digamos una pantalla pequeñita, una sección en L, y la podemos ubicar, ¿no? Como les indicaba, son elementos de soporte verticales que soportan cargas verticales y cargas horizontales también. ¿Cuál sería la diferencia? ¿No? ¿Cuál sería la diferencia? El armado, ¿no?, el armado tendríamos que revisar, ¿no?, adicionar los estribos, ¿no? Tendremos que revisar cómo se calcularían primero las pantallas, ¿no?, y ver. Podría ser una opción, ¿no? Tendremos que definir una sección tal vez, no sé, como las pantallas se definen por vértices que van a generar un contorno cerrado, entonces acá podríamos hacer variar, ¿no? Las opciones de carga. Como les indicaba, las cargas en cabeza las pueden colocar, por ejemplo, para traspasar cargas de cubiertas, por ejemplo. Cubiertas, momentos flectores, y por ejemplo, ya lo hubieran calculado en otro programa, ¿no?, ya tuvieran las solicitaciones en cada una de las columnas, por ejemplo. Las cargas laterales, podemos definir, por ejemplo, si quisieran calcular acción del viento, ¿no?, podrían colocar la carga lateral, ¿no? Digamos, supongamos que este es el viento en esta dirección, ¿no?, columna por columna, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? Pero bueno, el programa ya tiene, ¿no?, su módulo de cargas, ¿no?, de viento, sus opciones de introducción. Ahora sí, vamos a continuar el día de mañana, ¿sí? Que tengan una muy buena noche todos. Hasta luego.